les hablaré acerca de las posiciones relativas de dos circunferencias. Veremos cada uno de los casos relacionados a este tema. Veamos el primer caso. Me refiero a las circunferencias exteriores. ¿A qué llamamos circunferencias exteriores? Dos circunferencias son exteriores cuando los puntos de cada una son exteriores a la otra. Usemos un gráfico para explicar mejor la definición. Aquí tenemos a las dos circunferencias exteriores. La circunferencia de centro O1 y la circunferencia de centro O2. Como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas, los puntos de cada una son exteriores a la otra y viceversa. ¿Qué hay acerca de la distancia de sus centros? Veamos. La distancia entre los centros de dos circunferencias exteriores es mayor que la suma de los radios. Vamos a usar el gráfico para poder confirmar este segundo enunciado. Lo primero que vamos a hacer es trazar la distancia entre los respectivos centros. Procedemos. Aquí lo tenemos. A esta distancia, desde el centro O1 hasta el centro O2, lo llamaremos distancia D. Luego vamos a trazar los respectivos radios. Empezamos con el radio de la circunferencia del centro O1. Estratégicamente trazaremos el radio paralelo a la distancia de sus centros. Aquí lo tenemos. A este radio de la circunferencia del centro O1 le llamaremos R mayúscula. Ahora vayamos a trazar el radio de la circunferencia O2. De igual modo que en el anterior, trazamos el radio de forma paralela a la distancia entre los centros. Convenientemente lo hacemos. A este radio le vamos a llamar R minúscula. Bien, ahora nos damos cuenta en nuestra figura que la distancia que hay desde el centro O1 hasta el centro O2 es más grande que la suma de sus respectivos radios de las circunferencias mencionadas. Nos damos cuenta entonces que toda esta distancia es mayor que la suma de sus radios. Y la razón es muy sencilla, hay una parte exterior adicional, esta. Entonces finalmente concluimos que la distancia entre los centros de dos circunferencias exteriores siempre será mayor que las sumas de sus respectivos radios. Vayamos a ver otro caso de posición. Circunferencias tangentes exteriores. ¿Cuándo se dice que dos circunferencias son tangentes exteriores? Veamos. Dos circunferencias son tangentes exteriores cuando tienen un punto en común, llamado punto de tangencia. Usemos un gráfico para poder comprender mejor esta definición. Aquí tenemos a la circunferencia del centro O1 y aquí tenemos a la circunferencia del centro O2. Ambas son exteriores, pero están compartiendo un punto en común. Y a ese punto común, que es este punto que se ha pintado de color rojo, es el punto de tangencia. A estas circunferencias llamamos circunferencias tangentes exteriores, porque están una fuera de la otra, solamente están compartiendo un punto en común. Veamos qué hay acerca de la distancia entre sus centros. La distancia entre los centros de dos circunferencias tangentes exteriores es igual a la suma de sus radios. Veamos el segundo enunciado en el gráfico. Lo primero que vamos a hacer es trazar la distancia entre los centros de esta circunferencia. Procedemos. A dicha distancia le llamaremos distancia D. Ahora vayamos a trazar los radios de cada una de las circunferencias. Empezamos con la circunferencia de centro O1. Trazamos el radio y lo vamos a hacer convenientemente desde el centro O1 hasta el punto de tangencia. Procedemos. A este radio le llamamos R mayúscula. Lo mismo hacemos con el radio de la circunferencia del centro O2. Lo trazamos hacia el punto de tangencia. Ahí lo tenemos. A este radio le llamaremos R minúscula. Observando ahora el gráfico,
Observando el gráfico nos damos cuenta que la distancia entre los centros de dos circunferencias tangentes exteriores es igual a la suma de sus respectivos radios. Entonces confirmamos el segundo enunciado. No se olviden entonces, la distancia que hay entre los centros de dos circunferencias tangentes exteriores siempre será igual a la suma de sus respectivos radios. Vayamos a ver otro caso. Circunferencias tangentes interiores. ¿Cuándo se dice que dos circunferencias son tangentes interiores? Aquí el enunciado. Dos circunferencias son tangentes interiores cuando tienen un punto común. Ese punto común se llama punto de tangencia, siendo los demás puntos de una de ellas interiores de la otra. Usaremos un gráfico para poder ilustrar mejor esta definición. Trazamos la primera circunferencia, al cual le llamaremos circunferencia de centro O1. Ahora, dentro de esta circunferencia ubicaremos una circunferencia más pequeña. Al interior, la circunferencia de centro O2. Y nos damos cuenta que la circunferencia de centro O2 está al interior de la circunferencia de centro O1. Pero además están en contacto a través de un punto. Este punto de color rojo, que es el punto de tangencia. A esto llamamos circunferencias tangentes interiores. Vayamos a ver acerca de la distancia entre sus centros. La distancia entre los centros de dos circunferencias tangentes interiores es igual a la diferencia de sus radios. Usemos el gráfico para confirmar este enunciado. Primero trazaremos la distancia entre sus respectivos centros. Procedemos. Aquí tenemos la distancia entre sus respectivos centros. A dicha distancia le llamaremos distancia D. Ahora vamos a trazar el radio de la circunferencia O1 y lo haremos desde el centro O1 hacia el punto de tangencia. Esto es de manera conveniente para poder confirmar el segundo enunciado. Procedemos entonces, trazamos el radio de la circunferencia O1, es decir, de la circunferencia mayor. A dicho radio lo representaremos con la letra R mayúscula. Ahora lo mismo hacemos con el radio de la circunferencia O2, que es la circunferencia más pequeña. Así que procedemos entonces, trazamos desde el centro O2 hacia el punto de tangencia, también de manera conveniente. Trazamos el radio de esta circunferencia, al cual le llamaremos R minúscula. Al observar el gráfico nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: que el radio de la circunferencia mayor menos el radio de la circunferencia menor resulta puede ser igual a la distancia entre los centros de dicha circunferencia. De esa manera confirmamos el segundo enunciado. Entonces, en circunferencias tangentes interiores, la distancia de sus centros siempre será igual a la diferencia de sus respectivos radios. Ahora nos vamos a ver otro caso. Circunferencias interiores. Cuando decimos que dos circunferencias son interiores, veamos. Dos circunferencias son interiores cuando una de ellas está al interior de la otra. Usaremos un gráfico para ilustrar esta definición. Aquí tenemos a la circunferencia O1, dentro de ella ubicaremos a otra circunferencia, a la circunferencia O2. Aquí nos damos cuenta que la circunferencia de centro O2, que es la más pequeña, está al interior de la circunferencia de centro O1, que es la más grande. De esa manera se grafican dos circunferencias interiores. ¿Qué hay acerca de la distancia de sus centros? La distancia entre los centros de dos circunferencias interiores es menor que la diferencia de sus radios. Vamos a usar el gráfico para confirmar este segundo enunciado. Primero trazaremos
la distancia, trazaremos la distancia de los centros de estas circunferencias. Desde O1 hasta O2, trazamos la distancia, ahí está. A esta distancia le llamaremos distancia D. Ahora vamos a trazar de manera conveniente el radio de la circunferencia O1, de la circunferencia mayor. Y lo haremos de esta forma. Ahí está, lo trazamos de forma paralela a la distancia de sus centros. Esto es el radio de la circunferencia mayor, el cual le llamaremos R mayúscula. Procedemos de la misma manera a trazar el radio de la circunferencia menor, es decir, de la circunferencia de centro O2. Procedemos entonces a trazar el radio. A este radio le llamaremos R minúscula. Muy bien, ahora nos fijamos bien en el gráfico. Observe bien en el gráfico. Ahí nos damos cuenta que el radio mayor menos el radio menor resultaría igual a la distancia entre los centros más este tramo que se está pintando de color verde. Entonces esto confirma el segundo enunciado. Entonces podemos decir que en dos circunferencias interiores la distancia entre sus centros siempre será menor que la diferencia de sus radios. Ahora veamos el siguiente caso, circunferencias secantes. ¿Cuándo dos circunferencias son secantes? Dos circunferencias son secantes cuando tienen dos puntos comunes. A ver, usemos el gráfico para ver de qué se trata. Trazamos la circunferencia de centro O1 y ahora vamos a trazar una segunda circunferencia, pero que corte en dos puntos a esta. Ahí lo tenemos. La circunferencia de centro O2 está cortando a la primera circunferencia de centro O1 en dos puntos. En estos puntos que estoy señalando, los puntos secantes, los puntos de secancia. ¿Ok? Muy bien, entonces de esa manera se define las circunferencias secantes. Cuando dos circunferencias se cortan en dos puntos, que en nuestro gráfico serían los puntos de color rojo. ¿Qué hay acerca de la distancia? La distancia entre los centros es menor que la suma de los radios, pero mayor que su diferencia. Vamos a usar el gráfico para verificar este segundo enunciado. Trazamos entonces la distancia entre sus centros, desde el centro O1 hasta el centro O2, al cual le llamaremos distancia D. Ahora vamos a trazar de manera conveniente los radios de estas circunferencias. Empezamos trazando el radio de la circunferencia O1. Lo trazamos hacia el punto de corte, hacia uno de los puntos de corte, hacia este punto de corte. Puede ser también hacia el punto de corte que está en la parte inferior, da lo mismo. Ahora le llamamos a este radio R mayúscula. Procedemos de la misma manera con la circunferencia de centro O2. Trazamos su radio hacia dicho punto de secancia. A dicho radio le asignamos la letra R minúscula. Al observar, nos damos cuenta que se ha formado un triángulo. Un triángulo donde los lados serían, dos de los lados serían los radios de las circunferencias y el otro lado sería la distancia entre los centros. Por ejemplo, este lado mide igual al radio de la circunferencia de centro O1 y el otro lado, este que estoy señalando, es igual al radio de la circunferencia O2. Y el tercer lado viene a ser la distancia entre sus centros. Lo que vamos a aplicar acá es un teorema conocido, el teorema de la desigualdad triangular. Dice, en todo triángulo, algunos lo llaman el teorema de la existencia de un triángulo. En todo triángulo, la longitud de uno de sus lados siempre es mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los mismos. Así que vamos a aplicar esta teoría que estoy mencionando en este triángulo. Entonces, la distancia entre los centros es un lado. Esto debe ser menor
que la suma de los otros dos. Los otros dos lados son los radios de las circunferencias. Aquí lo tienen. Pero al mismo tiempo debe ser mayor que su diferencia. Aquí está. De esta manera confirmamos el segundo enunciado, que en dos circunferencias secantes siempre la distancia entre sus centros será mayor que la diferencia de sus radios, pero menor que la suma de sus radios. Muy bien, ahora vamos a ver el último caso. Circunferencias concéntricas. ¿Cuándo se dice que dos circunferencias concéntricas? Es muy sencilla esta definición. Dos circunferencias son concéntricas cuando tienen el mismo centro. A ver, veamos un gráfico. Aquí tenemos a la circunferencia centro O y vamos a graficar otra circunferencia. Ahí está, la más pequeña. Su centro también tendría que ser el mismo centro, porque están coincidiendo. A eso se le llama circunferencias concéntricas, cuando dos circunferencias coinciden en su centro, tienen el mismo centro. Entonces nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Tenemos aquí el radio de la circunferencia mayor y el radio de la circunferencia menor. La distancia entre los centros de esta circunferencia es 0 porque están coincidiendo. Fácil de comprender este tipo de circunferencias. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.